Bendecida noche, pueblo del Señor. Doy gracias al Padre por la oportunidad que me da de poder llegar al seno de su hogar a través de este medio. Un saludo a todos los hermanos y amigos que nos ven desde Canadá hasta Chile y saludos a los hermanos en República Dominicana. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en el Dios de nuestra salvación. Esta noche quisiera invitarte para que juntamente con tu familia puedas reunirte en casa y poder escuchar la palabra del Señor, esta palabra que nos edifica, esta palabra que nos transforma, esta palabra que es espíritu y que es vida. No sin antes pedirte que me ayudes a orar un momento por las necesidades del pueblo. Hay muchas necesidades a nivel congregacional, a nivel iglesia de Cristo, a nivel mundial, y también para que oremos por la paz de Jerusalén. Sabemos, según las noticias, lo que está ocurriendo desde la semana pasada en Jerusalén, que ha sido bombardeada, y oremos por Jerusalén, hermanos. Esta noche, Padre, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de acercarnos a tu presencia para poder recibir el consejo de tu palabra. Señor amado, cada necesidad de tu pueblo la ponemos en tus manos para que tú obres poderosamente a favor de cada vida, de cada corazón, y que tu mano poderosa se mueva, Señor, en bendición, en provisión, en sanidad, en restauración, en liberación. En el nombre de Jesús, ponemos todas las peticiones delante de tus manos. Glorifícate, Señor. Y oramos, Padre, por la paz en Jerusalén, por la paz en Jerusalén, por la paz en Jerusalén, Señor. Padre, te pedimos que tú ayudes, Señor, a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Y esta noche preparamos nuestro corazón para tu palabra. Háblanos y edifícanos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Para entrar de lleno al tema, quisiera esta noche, con la ayuda del Señor, el poder continuar con el estudio que dimos la semana pasada acerca de qué debemos alcanzar. Tomando como base bíblica o pie de imprenta Filipenses capítulo 3, versículo 12, la Biblia de las Américas, dice: no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. ¿Y qué significa alcanzar? Significa llegar a igualar a alguien en algún rasgo, característica o situación. Y recordemos que nosotros estamos siendo preparados por el Espíritu Santo a fin que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. O sea, que alcancemos el poder tener el carácter de Cristo tallado en nuestros corazones. Entonces, a la luz de la palabra, solo déjeme recordarle un minuto, vimos que, hermano, que hay 21 cosas que tenemos que alcanzar. Y la semana pasada hablamos de 11 características que debemos de alcanzar. Alcanzando la gracia, según Hebreos 12:15. Alcanzando la misericordia, según Hebreos 4:16. Alcanzando la madurez, según Hebreos 5:14. Alcanzando buen testimonio, según Hebreos 11:39. Alcanzando unidad de la fe, según Efesios capítulo 4, versículo 13. Alcanzando reposo, según Hebreos 4:1. Alcanzando fe, segunda de Pedro 1:1. Alcanzando la salud, primera de Pedro 1:5. Alcanzando gloria, segunda de Tesalonicenses 2:14. Alcanzando promesas, Hebreos 11:33, y alcanzando plena seguridad, Hebreos 6:11. Entonces, la semana pasada hablamos de alcanzando la gracia o alcanzando gracia, según Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno
se rezague, o sea, que se quede atrás en esta carrera que llevamos y no llegue a alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces tenemos que alcanzar la gracia del Señor. Vivimos a la luz de la palabra como un Noé, como un José, como una Esther, como una María, como un David y muchos personajes más, según la palabra, alcanzaron la gracia del Señor. Luego alcanzando misericordia, según Hebreos 4:16, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Y hablamos como la samaritana alcanzó misericordia, la sirofenicia alcanzó misericordia, Bartimeo alcanzó misericordia, la mujer de flujo de sangre alcanzó misericordia, el ladrón de la cruz alcanzó misericordia, la mujer adúltera alcanzó misericordia, Zaqueo alcanzó misericordia, para mencionar algunos ejemplos. Y luego hablamos acerca de alcanzando la madurez, Hebreos 5:14, Reina Valera contemporánea, el alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Qué tan importante es entender que la madurez no significa la edad cronológica que uno tiene, porque hay jóvenes que de repente tienen 20 años, pero son muy maduros en sus decisiones. Son decisiones muy acertadas las que han tomado en la vida. Y de repente hay personas de 50, 55, 45, 60 años, pero son muy inmaduros. No le hace maduro a ese hombre o a esa mujer la edad cronológica, sino le hace maduro la toma de decisiones. Y por eso esta Reina Valera contemporánea, esta versión, dice que el alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal. O sea que el apóstol Pablo está diciendo, el que es maduro ya sabe discernir entre el bien y el mal. Y según 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 en adelante, habla que yo, en lugar de hablarles a espirituales, les he hablado como a niños. En lugar de hablarles a maduros espirituales, les he hablado a niños espirituales, porque ustedes son carnales, dice 1 Corintios capítulo 3. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué nos está enseñando? Que el carnal es un niño espiritual, pero el maduro es aquel que sabe discernir entre el bien y el mal, y se aparta del mal y busca el bien, y se aparta del mal y busca el agradar al Señor. Bueno, entonces ahora, hermanos, yo quisiera hablar de la cuarta característica que nosotros debemos de alcanzar. Hablamos de alcanzar la gracia, número 1, alcanzar la misericordia, número 2, y alcanzar la madurez, número 3. Entrando de lleno al tema, quiero enseñar acerca de alcanzando buen testimonio. No sin antes decir que cada característica para alcanzar debería ser un tema, pero por tema tiempo estamos haciendo solo un pincelazo, dando algunas bases bíblicas y algunos ejemplos para que usted tenga pues el marco y ya luego usted pueda escudriñar la palabra y estudiar la palabra y usted y yo nos tenemos que interesar por ver qué más hay acerca de este tema. Alcanzando buen testimonio. Hebreos 11:39, Reina Valera 1995. Pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido. ¿Y qué significa testimonio? Significa conducta, acciones, lo que hacemos como hijos de Dios. O sea que nuestro testimonio es la buena conducta en nuestro caminar y en nuestro proceder como hijos de Dios. Entonces, llama la atención que hay un mensaje, hermanos amados, a la iglesia de Sardis. Y esta iglesia de Sardis tiene nombre de que vive, pero estás muerto, dice la palabra del Señor.
sea, ¿qué significa eso? Tienes nombre de que vives, pero das un mal testimonio. Tiene nombre de que eres creyente, discípulo del Señor, pero das un mal testimonio. Mire qué tremendo. Eso lo podemos aplicar de esta manera. Acompáñeme a Apocalipsis y vamos a darle la base bíblica. Acompáñeme a Apocalipsis. Capítulo 3. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices que yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Fíjese, hermano, perdone. Vamos a ver, aquí es donde dice, quiero leerle otro versículo, donde dice exactamente, tú que tienes nombre de que vives, pero tú estás muerto. ¿Y qué significa eso? Lo que significa es que le está diciendo, tú dices que tienes un buen testimonio, pero realmente no tienes un buen testimonio, porque con tus acciones estás demostrando que no tienes un buen testimonio, sino que estás muerto. Le voy a dar la base bíblica, exactamente, Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Que tiene nombres de que vives y estás muerto. ¿Qué está diciendo eso? La palabra lo que está diciendo es, tú que dices ser discípulo, pero con tus acciones, con tu caminar, con tus hechos, demuestras todo lo contrario. ¿Qué tan importante para nosotros como hijos del Señor, como discípulos, es tener un buen testimonio? Primeramente delante de los ojos del Señor y luego delante de los hombres. Y entonces aquí nos damos cuenta que la iglesia de Sardis, el Señor le habla claramente y le dice, tú que dices que estás viva, tú que dices que vives, pero estás muerta. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros demos un buen testimonio? Y entonces se recordará usted que en Hechos de los Apóstoles se narra toda la historia de la iglesia en cuanto a su inicio, que estaban 120 discípulos aproximadamente en el aposento alto, y cómo el Señor les dice que permanezcan unidos en un mismo sentir. Estaban ellos, según Hechos capítulo 2, versículo 1, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos. Pero cuando comienza la iglesia a crecer, también empiezan a crecer las necesidades. Necesidades para orar por los enfermos, necesidades para hacer visitación, necesidades para poder ayudar algunas familias que estaban con escasos recursos. Y entonces los apóstoles dicen, no es justo que nosotros nos dediquemos a servir las mesas y descuidemos la palabra y la oración.
Entonces, ¿qué tan importante es que los ministros no descuidemos el estudio de la palabra y, por supuesto, la oración? Entonces tenemos que hacernos de un equipo, formar un equipo de servidores, un equipo de diáconos, un equipo de líderes que nos ayude en las diferentes áreas de la congregación. Una sola persona no puede hacer todo. Se necesita rodearse de un equipo, porque a cada uno de las personas o los llamados discípulos, Dios les da talentos, les da dones, y entonces cada uno de ellos pone ese talento y pone ese don al servicio del Señor. Y eso fue lo que pasó en la iglesia de Hechos. Sin embargo, en Hechos capítulo 6, versículo 3, exactamente nosotros vemos una enseñanza preciosa, donde dice, bueno, oremos y escojamos 7 diáconos que nos ayuden en el trabajo de la iglesia. Entonces, Hechos capítulo 6, versículo 3 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Pero mire las características. Número 1, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces, para servirle al Señor se necesitan 3 requisitos. Número 1, buen testimonio. Número 2, llenos del Espíritu Santo. Número 3, llenos de sabiduría. 3 requisitos para que nosotros podamos servir delante del Señor. Buen testimonio, número 1, llenos del Espíritu Santo, número 2, y llenos de sabiduría. ¿Por qué? Porque vamos a ayudar al ministro a poder hacer la obra del ministerio. La iglesia va a crecer, la iglesia se va a ensanchar, la iglesia va a crecer en necesidad, crece en número de miembros, pero también así crecen las diferentes necesidades. Necesidades de visitación, necesidades de oración, que hay que ir a los hospitales a orar, que hay que ir a las cárceles, que hay que ayudar a los hermanos, que hay que exhortar a los hermanos, que hay que ministrar a los hermanos, que hay que enseñar la doctrina básica. Y entonces hay muchas necesidades. Y por eso es necesario que entonces el ministro pueda ir llamando con la guianza del Espíritu a hombres y mujeres llenos del Espíritu, de buen testimonio y llenos de sabiduría, para que ayuden en la obra. Pero acá me llama la atención este versículo, aunque alcanzaron buen testimonio. Entonces, ¿qué significa? Que necesitamos dar un buen testimonio en la calle, en el trabajo, en la universidad, en el vecindario, un buen testimonio en nuestra familia, un buen testimonio en la iglesia, porque no podemos ser luz en la calle y oscuridad en nuestra casa, sino que tenemos que ser luz en todo lugar donde estemos. Y me llama la atención que a la luz de la palabra hay hombres, de acuerdo a la base bíblica, que tenían buen testimonio. Y quiero mencionarle algunos de ellos, como por ejemplo, Ananías. Ananías fue el que oró por el apóstol Pablo, que antes era Saulo. Cuando entró a Damasco, Dios le habla a Ananías y le dice, ve a tal casa y ora por Saulo, porque este hombre me es vaso útil. Número 2, Timoteo, un joven, pero de buen testimonio, que había sido engendrado en el evangelio y que su abuela, hermano Loida, y su madre Eunice tenían mujeres llenas de fe. Y entonces Timoteo es un joven de buen testimonio. Por ejemplo, Esteban, el hombre que fue apedreado por el pueblo cuando empieza a predicar. Y Esteban dice que lleno del Espíritu y con los ojos puestos en el cielo, vio al Padre y al Hijo sentado a la diestra del Padre. Pero Esteban era de buen testimonio. Por ejemplo, el mismo testimonio de Pablo, donde él empieza a narrar a un procónsul su transformación, cómo el hombre fue transformado por medio de Cristo. Y Pablo daba buen testimonio, porque antes de ser discípulo del Señor, hermano, Pablo era un sanguinario, un Saulo de Tarso sanguinario, pero después Pablo se convierte en el perito arquitecto de la iglesia por el Espíritu Santo, pero un hombre de buen testimonio. Por ejemplo, también podemos mencionar un hombre de buen testimonio, al Gadareno. El Gadareno, hermanos, que lo menciona los evangelios,
que después que fue liberado en Gadara, cuando Jesús visitó Gadara, ese hombre, hermano, se bañó, se cambió y le dice: Señor, ya vuelto en sí, déjame ir contigo. Y Jesús, ¿qué le dice? Ve y ve con los tuyos y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y dice que este gadareno se fue a Decápolis, que significan 10 ciudades, y testificó. Y entonces todas las personas decían: este era aquel loquito de Gadara, este era aquel endemoniado que se mantenía en los cementerios con cadenas, desnudo, el que gritaba en las mañanas, en las tardes y en las noches. Pues ahora él estaba dando testimonio en las plazas de estas ciudades que había habido un hombre llamado Jesucristo que lo había libertado, y él estaba dando testimonio. Imagínense, hermano, uno de los evangelistas, porque este fue un hombre evangelizador que, hermano, empezó a recorrer 10 ciudades y empezó a testificar de las maravillas y de las grandezas del Señor. Pero, hermano, de buen testimonio, porque antes estaba metido en medio de los cementerios y ahora estaba como un hombre en sus 5 sentidos predicando la palabra. También podemos mencionar el testimonio de Felipe, hermano, un hombre, dice la palabra, de buen testimonio. Y también podemos mencionar el testimonio de Job, un hombre que después de tener mucho dinero, tener hacienda, tener ganado, vacuno, bovino, tener camellos, un hombre millonario, pierde todo. Y lo que dice es: el Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en esto Job no pecó, dice la palabra del Señor. Entonces, para mencionar algunos nombres de algunos hombres a la luz de la palabra que alcanzaron buen testimonio. Entonces, usted y yo ahora en el Señor, en este evangelio glorioso, tenemos que alcanzar buen testimonio. Y para alcanzar buen testimonio tenemos que alcanzar madurez, porque el maduro discierne entre lo bueno y lo malo, entre lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Y entonces él dice: no, esto no me conviene. Y se cumple la palabra que Pablo dijo: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. ¿Por qué? Porque tenemos que dar un buen testimonio que Jesucristo está dentro de nuestros corazones y ha cambiado nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar y ahora nuestra forma de caminar. Cuando tú tienes esa metanoia, se dice en hebreo, en el original, metanoia significa cambio de mente. Cambias tu forma de pensar, cambias tu forma de hablar y cambias tu forma de caminar. Das un buen testimonio, porque hubo un cambio, una transformación. Y hermano, ese metanoia viene de arrepentimiento. Arrepentimiento igual a metanoia. Entonces, el arrepentimiento es un cambio de vida, de dejar de hacer lo malo que estoy haciendo en mi vida y empezar a ser transformado y a cambiar mi mente, mi forma de actuar, de pensar y de caminar para ser una persona totalmente diferente. Entonces, ¿qué tenemos que alcanzar? Buen testimonio. Alcanza buen testimonio en todos los círculos en los cuales tú te muevas. Círculos de tu vida familiar, de la familia política, del trabajo, del estudio, del círculo, hermano, en cualquier de la sociedad, en cualquier círculo en el cual tú te muevas, alcanza un buen testimonio para que nadie después pueda señalarte, para que nadie después pueda decir: es que esta persona dice que es creyente, dice que es discípulo, pero hace todo lo contrario. Por eso, hermanos, tenemos que pedirle al Señor mucha sabiduría para caminar, para actuar, y mucha inteligencia para apartarnos del mal. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y la inteligencia, el apartarse del mal. Job capítulo 28, versículo 28. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué otra característica tenemos que alcanzar? Tenemos que alcanzar la unidad de la fe. Efesios capítulo 4, versículo 13, Dios habla hoy, dice: hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, y alcancemos la edad adulta. Mire qué hermoso este versículo. Y alcancemos la edad adulta, que corresponde a la plena madurez de Cristo,
Entonces, alcancemos la edad adulta. En otra versión dice, alcancemos la unidad de la fe. Y entonces, ¿qué es la fe? La certeza, la convicción de lo que hoy no se ve. Esa es la fe. Pero hermano, para que nosotros alcancemos la unidad de la fe, lo primero que tenemos que ver a la luz de la palabra es que cuando Cristo estaba en la tierra, Él dijo, el Padre y yo, uno somos. O yo y el Padre, uno somos. Y eso lo dice la palabra en Juan capítulo 17, versículo 1. Juan capítulo 17, versículo 21. Juan 17, versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, ¿qué está hablando? La unidad de la fe. Lo contrario a la unidad es la división. Y recordemos, hermano, que en Cristo se suma y se multiplica. En las tinieblas se divide y se resta. Por eso tenemos que echar fuera de nuestro corazón todo espíritu de división. Y por eso la palabra es clara cuando dice casa dividida no prevalece. ¿Por qué? Porque entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor unidad en la fe. Unidad de la fe. Dice la palabra, ¿podrán dos caminar juntos si no estuviesen de acuerdo? No, hermanos. Entonces yo tengo que tener unidad en Cristo. Así como Cristo tenía unidad en el Padre y el Padre en Cristo, y los dos uno solo. Según Juan 17, 21. Entonces ahora a nosotros nos corresponde estar unidos en Cristo y Cristo en nosotros. Pero hay un versículo que dice, caminarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor, hermanos amados, sabiduría para caminar, sabiduría para vivir, para que nosotros seamos uno en Cristo y Cristo uno en nosotros. Número uno, eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, porque aquí el apóstol Pablo está hablando de la unidad de la fe, a fin de que alcancemos la unidad de la fe, la edad adulta, dice esta versión, Dios habla hoy. Entonces vamos a dejar de ser niños porque estamos de acuerdo con Cristo. Caminarán dos juntos. Si no estuviesen de acuerdo, no van a caminar. Entonces tenemos que estar unidos con Cristo en el Espíritu. Hermano, despojándonos del viejo hombre, despojándonos de la vieja naturaleza para estar unidos en Cristo Jesús. Y entonces, mire, hay unidad de la fe, pero también hay unidad del Espíritu. Efesios capítulo 4, versículo 3. Dice la palabra, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay unidad del Espíritu. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y Pablo ahora nos llama a que alcancemos la unidad de la fe. Entonces, hermanos, si estamos en Cristo unidos en el Espíritu, vamos también a estar unidos en la fe y vamos a alcanzar la edad adulta, que es tener fe. Usted se recordará que los apóstoles le oraron a Jesús en Lucas y les dicen los apóstoles a Jesús, aumentanos la fe. Hermano, y estos apóstoles estaban a la par de Jesús, viendo que los panes se multiplicaban y los peces se multiplicaban, que Jesús caminaba sobre las aguas, que Jesús reprendía la tempestad y la tempestad se sujetaba a Jesús.
que Jesús levantaba muertos, que Jesús sanaba paralíticos, que Jesús daba vista a los ciegos, que Jesús sanaba leprosos, que Jesús levantaba, hermanos amados, cojos. Y ahora ellos le dicen, viendo los milagros, aumentanos la fe. ¿Qué será de usted? ¿Qué será de mí? Que no estuvimos en ese recorrido ministerial con Cristo. Y todavía los discípulos le decían, aumentanos la fe, los apóstoles. Hermano amado, ¿qué será ahora de nosotros? Que no vimos el desarrollo de Cristo presencialmente, físicamente. Lo leemos a la luz de la palabra y lo creemos. Porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para corregir. Óigalo bien. Entonces, la palabra de Dios es inspirada. Y yo creo lo que dice Mateo, Marcos, Lucas, Juan en cuanto a todos los eventos y todos los milagros, maravillas y prodigios que Cristo hizo. Pero usted se puede imaginar por unos segundos estar a la par de Jesús, viendo cómo levantaba al hijo de la viuda de Naín, que iba, hermano amado, rumbo al cementerio. Que hermano lo llevaban al sepulcro, y cómo Jesús detiene ese entierro y toca el féretro y le dice, levántate, y ese hombre se levanta. O a la hija de Jairo, hermano amado, los discípulos que estaban con Jesús vieron que esa niña estaba muerta, pero Jesús dice, duerme, y entonces le dice, talita cumi, lama sabactani. Y hermano, cuando dice talita cumi, hermano, talita cumi significa levántate. Y cuando le dice talita cumi, se levanta y recibe vida. Entonces, ¿qué tan importante es, hermanos amados, que nosotros ciertamente no fuimos testigos oculares del ministerio de Cristo hace 2000 años, pero ahora podemos ver por los evangelios los prodigios, las maravillas, los milagros y las señales, y el Espíritu que está dentro de nosotros da testimonio del poder de Cristo? Entonces tenemos que pedir con mucho más anhelo y deseo lo que los apóstoles le pidieron a Cristo: aumentanos la fe. Porque es importante que tengamos fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que pedirle al Señor que llene nuestras vidas de fe, que nos llene de fe. Y entonces, ¿qué tan importante es que en la iglesia alcancemos la unidad de la fe? La unidad de la fe. Y que reprendamos de nuestros corazones toda división. La unidad de la fe es que estemos en un mismo sentir. La unidad de la fe es que estemos unánimes. La unidad de la fe, hermano, es que nos movamos por el Espíritu, y que nosotros, hermano, óigalo bien, seamos guiados por el Espíritu. Esa es la unidad de la fe. No que el pastor tenga un sentir y todo el pueblo vaya en contra de ese sentir. O que el ministro de Dios diga, hermanos, busquemos al Señor, adoremos al Señor, vamos a tener una vigilia, oremos, vamos a tener un tiempo de ayuno, ayunemos, y que el pueblo haga todo lo contrario. Sino unidad de la fe, unánimes en un mismo sentir. Es unidad. Y lo contrario a unidad, ¿qué es? División. Tenemos que echar fuera toda división. Fuera de nuestros corazones, fuera de nuestros hogares, de nuestros matrimonios, de nuestras familias, toda división. Porque casa dividida, y cuando hablo de casa, hablo primeramente de esta casa espiritual, pero también hablo de la congregación, hablo de las familias, hablo de los matrimonios. Casa dividida no prevalece. Entonces, que el Señor reprenda toda división y que el Señor nos ayude a estar en unidad. Unidad. Bendito sea el nombre del Señor. Hebreos capítulo 4, versículo 1, dice la palabra: ¿qué otra característica tenemos que alcanzar? Alcanzando el reposo. Hebreos 4:1, la Biblia de las Américas dice: por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros
parezca no haberlo alcanzado. ¿Qué quiere el Señor, hermano? Que alcancemos el reposo. Déjeme explicarle rápidamente. Dice la palabra en Génesis que fueron 6 días creativos que Dios utilizó. Días creativos que Dios utilizó. Y en esos 6 días creativos, hermano, el Señor, como un Dios trabajador, como un Dios creativo, hizo los cielos, la tierra, las estrellas. Hermano, separó las aguas de arriba, las aguas de abajo, los animales, las plantas, todo. Hizo al hombre. Y el séptimo día reposó Dios de la obra de sus manos. ¿Qué significa reposo? Significa descanso. Eso es lo que significa reposo, descanso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender de nuestro Padre. Nuestro Padre reposó, o sea, nuestro Padre descansó. Y no solamente estoy hablando del reposo físico, sino también estoy hablando del reposo espiritual. Porque de repente usted, por ejemplo, el día sábado, por ejemplo, usted trabaja de lunes a viernes y el sábado usted descansa, no hace nada. Y usted puede estar en su casa descansando físicamente, pero adentro su alma puede estar abatida, angustiada, preocupada, cargada, afligida, desesperada, triste, etc. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que alcancemos reposo de nuestra alma en Cristo Jesús. Y por eso Jesús dijo, vengan a mí los cargados y cansados, pero está hablando no físicamente, espiritualmente, y yo os haré descansar. Cuando hay una preocupación financiera, una preocupación de salud, una preocupación familiar, una preocupación incluso laboral, una preocupación, hermano, en tu vida o en mi vida, nuestra alma se aflige, se angustia, se preocupa. Entonces, hermano, lo que el Señor quiere es que nosotros tengamos un reposo en Cristo Jesús. Y por eso dice la palabra, yo quiero que usted me acompañe a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 28. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados. ¿Y qué va a hacer el Señor? Él nos va a hacer descansar. En la antigüedad, hermano, había un día que se le conocía como el día de reposo. Recordemos que Cristo, a la luz de los evangelios, hizo 7 milagros en el día de reposo, dando el Señor a demostrarnos que ciertamente había que cumplirse la ley, que era el día de reposo, sin embargo que era más importante el hacer misericordia, que era más importante el ayudar a esas personas. Los religiosos de ese entonces, lo más importante para ellos era cumplir con la ley, al pie de la letra, pero se olvidaron de la misericordia. Y el Señor nos enseña en los evangelios que ciertamente es importante cumplir, por supuesto, con la palabra, pero no olvidarnos del hacer el bien y la misericordia hacia los demás. Entonces vemos que usted y yo tenemos que aprender a reposar en el Señor, a echar toda carga, toda ansiedad en las manos del Señor. Y que sea el Señor el que tome control de tu vida, que sea el Señor que tome control de tu asunto familiar, que sea el Señor que tome control de tu matrimonio, de tus finanzas, de tu salud, que sea el Señor, porque estamos en las manos del Señor. Y te recuerdo, hermano, que el Señor tiene la última palabra, pero tenemos que aprender a reposar en Él. Y entonces, Salmos capítulo 62, mire lo que el salmista David en el Salmos capítulo 62, versículo 1 dice, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. O sea que David
sabía que su alma estaba acallada. ¿En quién? En el Señor. Su alma dependía del Señor. Su alma estaba reposando en el Señor. Estaba anclada al Señor. En este caminar tenemos que aprender a reposar en el Señor. Y Jeremías capítulo 6, el profeta Jeremías capítulo 6, versículo 16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. O sea, ¿qué es necesario para hallar descanso a nuestra alma? Caminar por las sendas antiguas. Y preguntemos cuál sea el buen camino, y andad por él, por el camino que es Cristo. Jesucristo, dice la palabra, Él es el camino, la verdad y la vida. Y entonces, si estamos en el camino, vamos a hallar paz, vamos a hallar reposo, vamos a hallar descanso a nuestra alma agobiada. Pero si estamos fuera del camino o junto al camino, vamos a tener todo lo contrario. Entonces Jeremías nos está hablando claramente. Y hermano, el salmista David en el Salmo capítulo 23, versículo 1, un salmo precioso y hermoso que todos lo sabemos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará reposar. Otra versión dice, me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué quiere hacer el Señor? Hacerte, hermano, descansar, reposar en Él, porque Él es tu pastor y mi pastor. En lugares de delicados pastos me hará descansar, me hará reposar. Hermano, esos pastos verdes que son su palabra, en aguas de reposo. La ovejita, hermano, cuando vemos una oveja física, no puede recibir muchos ruidos externos fuertes porque se asusta. Es un animalito indefenso. Pero mire qué tremendo, que en aguas de reposo, donde usted ve que el agua está como un lago, no hay ruido, pero ahí está el agua, en aguas de reposo. Me hará, en pastos verdes me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces la ovejita lo que necesita es pastos verdes y aguas de reposo para ser pastoreada. Y eso solamente lo obtenemos en Cristo. Por eso qué tan importante es que tú te sientas en paz y recibas la palabra y la disfrutes y la comas. Pero también que tú recibas esa administración a tu alma de reposo. Que mañana es un nuevo amanecer, un nuevo día. Que mañana trae su propia, hermano, mañana trae su propio afán. Que mañana será otro día. Hay muchas personas que dicen, es que ¿por qué el día no tiene 48 horas? No, el día es perfecto, tiene 24, 12 de día y 12 de noche. El Señor así lo estableció. Pero a veces nosotros estamos muy afanados, muy cargados, muy atribulados, muy angustiados, muy preocupados. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestra alma está afligida, angustiada, desesperada, desolada. Nuestra alma está frustrada porque no hemos aprendido a reposar y a descansar en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que alcanzar? Alcanzar reposo. Óigalo bien, reposo en el Señor. Quiero que usted me acompañe a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Segunda de Tesalonicenses 2:14 dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, dice el apóstol Pablo, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, hermano, usted como iglesia tiene que alcanzar la gloria del Señor. Y con Primera de Corintios 3:18, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 18, dice la palabra, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 18, dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Entonces, hermanos amados, nosotros tenemos que, vamos a ver, le voy a dar otro versículo. Segunda de Corintios, el versículo correcto es Segunda de Corintios 3:18, por favor. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Óigalo bien. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea, ¿qué tenemos que ver nosotros? A cara descubierta, en un espejo, la gloria del Señor. Y entonces, conforme vamos viendo esa gloria, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1, 2, dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero el día en que Él se manifieste y le veamos, seremos transformados a su imagen y semejanza. Eso es lo que dice el apóstol Juan. Y esto es lo que complementa el apóstol Pablo. O lo que dice el apóstol Pablo y el apóstol Juan lo complementa. Somos transformados de gloria en gloria. Y llama la atención, Juan, por favor, Evangelio de Juan, capítulo 17. Evangelio de Juan, capítulo 17, para darle otra base bíblica. Versículo 22. La gloria que me diste. Mire, la gloria que el Padre le dio al Hijo. Yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que el Padre le dio al Hijo es la que el Hijo nos ha dado. ¿Para qué? Para que seamos uno, así como nosotros, dice Jesucristo, o sea, Jesucristo y el Padre son uno. Entonces, cuando nosotros vemos como a un espejo, como a cara descubierta, somos transformados de gloria en gloria, dijo el apóstol Pablo. Entonces, cuando usted ve la palabra gloria, en hebreo existen 12 palabras que significan gloria, o que su significado es gloria. 12 palabras. Y la semana pasada hablábamos que la gloria de Dios tiene como 12 procesos, 12 glorias. Y así rápidamente se las voy a decir, hermanos amados. La primera gloria en hebreo, no sé mucho pronunciar el hebreo, pero es H-O-W-D, God. Significa esplendor, ciñe de alegría. La segunda gloria es kabod, significa honor, algo pesado. La tercera gloria es tipará, que significa esplendor, madurez espiritual. La cuarta gloria es toar, que significa brillo y pureza. La quinta gloria es adar, que significa belleza, ornamento. La sexta gloria es paar, que significa adorno, muestra de gloria. La séptima palabra que significa gloria es Shabach, que significa triunfo, mantener, pacificar. La octava gloria es Tisbi, que significa belleza y honor. La novena gloria es Aderet,
que significa cobertura, manto. La décima gloria significa kabad, que representa honor, abundancia, multiplicación. La décima primera significa netzach, que significa perdurable, duradero. Y la décima segunda significa alal, brío, ser hecho. Entonces, cuando Pablo dice, somos transformados de gloria en gloria, ¿qué significa? Que hay 12 ministraciones de gloria de parte de Dios sobre nuestras vidas, porque usted está leyendo Juan capítulo 17 versículo 22. La gloria que me diste, ¿quién lo dice? Jesucristo. Yo les he dado. O sea que entonces ahora por el Espíritu Santo la iglesia de Cristo va a recibir 12 ministraciones de gloria, para que entonces la iglesia llegue a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Y entonces dice la palabra en 2 de Tesalonicenses 2:14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, a través del Espíritu Santo, en esa ministración de 12 glorias para nuestra vida. Que al final, hermanos, son 12 procesos. Más adelante, si el Señor lo permite, la otra semana, vamos a enseñar las 12 glorias de Dios, ya a desarrollarlas. Entonces, mire, hermano, qué hermoso es, porque un versículo abre una puerta hermosa y preciosa a más profundidad de Dios, a más profundidad de Dios. Y ese versículo a más y a más y a más. Hermanos, debemos de alcanzar la gloria de Cristo. Y por eso Cristo se tiene que ver en nosotros. Y todos, hermanos, tienen que ver a Cristo en ti y a Cristo en mí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, para terminar, dice, para vosotros que sois guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en el postrer tiempo. Esa es una versión que dice para alcanzar la salud. Pero hay otra versión que dice, para vosotros que sois guardados en la virtud de Dios por la fe, para alcanzar la salvación que está aparejada para ser manifestada en el postrer tiempo. Y cuando usted va a la palabra original, óigalo bien, entonces usted se da cuenta que esa palabra, salvación, hermano amado, significa salud, o esa palabra salud también significa salvación, liberación, libertar y también dar. Y entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Tenemos que alcanzar esa salvación. Pero en esta versión es alcanzar la salud. Óigalo bien. Es como cuando una persona está enferma y otra persona no está enferma. Y tiene una buena salud. Entonces, usted y yo tenemos que alcanzar nuestra salvación. Porque entonces esta palabra, cuando usted se va al original, significa salud igual a salvación, liberación, libertad y dar. Y entonces Pablo dice en Hebreos, no descuidando una salvación tan grande. Una salvación tan grande. Porque la salvación, hermano, la recibimos por un don de Dios, por un regalo de Dios. No por nuestras obras, para que nadie se gloríe, sino es don de Dios. Por gracia sois salvos. Por un regalo de Dios sois salvos. ¿Y qué vino el Hijo? El Hijo vino, hermanos, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en Juan capítulo 3, versículo 17, dice la palabra, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y en Hebreos capítulo 2, versículo 3, Hebreos capítulo 2, versículo 3,
¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea que la salvación hay que cuidarla. Es como cuando a ti te dan un regalo, ¿sí? Ese regalo lo tienes que cuidar, porque alguien que te aprecia, que te ama, que te quiere, te lo dio. Porque es tú o yo somos estimados a él o a ella. Y entonces nos dieron un regalo por aprecio, con cariño, y lo tenemos que cuidar. La salvación es un regalo de Dios, no para descuidarla, sino para cuidarla. Entonces, Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Entonces, hermanos amados, cuidemos nuestra salvación. Tenemos que alcanzar nuestra salvación. En Cristo ya somos salvos, pero no debemos de descuidar nuestra salvación. Y Hechos 2:21, para terminar, dice la palabra: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, hermanos, termino. Tenemos que alcanzar la salud. Y hago un resumen en 30 segundos. Alcanzando la gracia, alcanzando la misericordia, número 2, alcanzando la madurez, número 3, alcanzando buen testimonio, número 4, alcanzando la unidad de la fe, número 5, alcanzando reposo, número 6, alcanzando la gloria de Dios, número 7, y alcanzando la salud o la salvación, número 8. Mire, solo eso hemos podido avanzar de todo lo que el Señor nos dice en cuanto a las características que debemos de alcanzar. O sea, hermano, que tenemos que ser diligentes en este evangelio y tenemos que esforzarnos para alcanzar las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Que esta palabra edifique tu vida, que esta palabra ministre tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias esta noche por tu palabra que ha sido expuesta y que tu Espíritu Santo la acomoda en cada corazón, en cada familia, en cada vida. Te ruego que ministres fuerzas nuevas a tu pueblo, que obres poderosamente en cada corazón y en cada vida, que levantes a aquel que está caído, que sanes a aquel que está enfermo, que fortalezcas a aquel que está debilitado. Señor amado, que saques de cárceles a aquel que está encarcelado, que ministres, Señor, sanidad a aquel que está con quebrantos de salud, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a tu pueblo y que tu palabra quede sellada esta noche en nuestros corazones. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermano, mañana te invitamos a las 7:30 para que no te conectes a la oración, y el día jueves a partir de las 8 de la noche para poder compartir la palabra del Señor. Bendiciones a tu vida. Feliz noche.